Gracias y paz, amados. Bienvenidos a un nuevo podcast. Yo, como siempre, deseo que ustedes puedan ser muy edificados con todo nuestro contenido. Vamos a seguir hablando sobre la renovación de la mente. Algo fundamental para que lo que sucedió en el espíritu del renacido en Dios pueda llegar a manifestarse, no solo en el alma, para que el alma esté acorde con el espíritu, sino que también pueda llegar a manifestarse en el reino físico a través del cuerpo. Sabemos bien que no solo el Nuevo Testamento hace alusión y enfatiza lo que es la renovación de la mente. El texto más conocido que sabemos es del Nuevo Testamento, Romanos 12:2, que habla de que no debemos conformarnos a este ciclo, sino que debemos renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento para que comprobemos la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces no tengo que tomar la forma del mundo, yo debo tomar la forma de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene los pensamientos de Dios. Y yo puedo pensar como Dios piensa. Y eso se da cuando yo aplico la palabra a mi alma. Aún para muchas personas es un problema separar espíritu y alma. Los psicólogos, ellos piensan que el alma es el corazón o la parte más íntima del ser humano. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la palabra corazón, ella se refiere al espíritu, al hombre interior, y el alma es la parte consciente del ser humano, donde está la voluntad, el intelecto, la autoconciencia. Entonces debemos entender que es fundamental renovar nuestra mente, moldear o amoldarla al patrón de Dios que es la palabra. En el Antiguo Testamento encontramos el consejo de Dios de no apartar los ojos de la palabra. En aquel tiempo, dicho ley, Dios le dio un consejo a Josué cuando había muerto a Moisés. Y Josué, el joven Josué, quien acompañó a Moisés en todo el ministerio de Moisés, guiando al pueblo, Dios le dijo que él debería ser el próximo líder. Y el consejo de él, aparte de decirle a Josué que estaría con él, que él debería esforzarse y ser valiente, el consejo para que le pueda ir bien, para que tuviera éxito en su empresa, era que no se aparten de sus ojos el libro de la ley y que meditara en él de día y de noche, para que pudiera tener éxito, para que le fuera bien. Meditar de día y de noche. Entonces podemos decir que desde el Antiguo Testamento hay una orden divina con respecto a la meditación en la palabra, a la renovación de nuestras mentes. Cuanto más de la palabra yo tengo guardado en mi corazón, más voy a poder no solamente aplicar la palabra a las situaciones, sino que voy a poder también saber cuál es la voluntad de Dios en aquella situación. Y voy a poder decir exactamente lo que Dios dice en esa situación. Y caminar y hacer lo que Dios desea que sea hecho. Una de las cosas que ha estado impidiendo el crecimiento de la iglesia como tal, de lo que fue en siglos pasados y ha dejado de ser en su mayoría en este tiempo,
En primer lugar es la falta de conocimiento bíblico, pero también podemos mencionar la falta de meditación en la palabra. Es increíble cómo las personas no toman tiempo para meditar en la palabra de Dios. Muchas personas saben textos de memoria. Yo mismo vi a una persona admirarse de un líder, de un predicador que podía citar capítulos enteros. Pero la gran lástima era que cuando él los aplicaba y los explicaba, los hacía fuera del mismo contexto de la palabra de Dios. La cuestión no es memorizar muchos versículos. La cuestión no es guardar información sobre los versículos. La cuestión es renovar nuestra mente con estos textos y que la palabra pueda hacerse carne en nosotros, al punto en que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén acordes a la voluntad de Dios revelada, que es su palabra. Así como Jesús fue la palabra de Dios en acción, la palabra viva caminando en esta tierra, Dios desea lo mismo para nosotros. Dios desea que vivamos esta vida de manifestar el poder de Dios a través de milagros, a través de sanidades, a través de cosas gloriosas, pero esto solo sucederá en la medida en que la iglesia ponga a la palabra de Dios en el centro. Muchos dicen, Dios es el centro de mi vida, Dios es el centro de mi iglesia, pero en la mayoría de los casos es mentira, porque si Dios fuera el centro de su vida, la palabra lo sería. Si Dios fuera el centro de su iglesia, la palabra lo sería, porque Dios y su palabra son indivisibles. Yo no puedo separar a Dios de su palabra. La palabra contiene la mente de Dios, los pensamientos de Dios expresados a nosotros. Si yo digo que amo a Dios y no amo a su palabra, yo seguramente soy un mentiroso. Así como yo puedo decir que amo a mi esposa o a mis familiares y no considero lo que ellos dicen. Usted puede entender que hay una contradicción ahí, ¿no es cierto? Esa es la gran verdad. La palabra debe habitar en nosotros. Pablo dijo que la palabra debe habitar ricamente en nosotros. No solo pequeñas porciones, pero yo debo tener la palabra habitando en mí. Es impresionante cómo nos preocupamos en saber muchas cosas, pero no aplicamos este deseo de saber inteligentemente para conocer la voluntad de Dios en muchas cosas. Por eso hay una ignorancia con respecto a cosas básicas del Evangelio. Yo conozco personas que piensan que la sanidad es solo un don especial para algunos, así como también piensan que expelir demonios es algo solo para otras personas y que no todos lo pueden hacer. Y son cosas tan básicas por la falta de estudio, meditación en la palabra de Dios. Las personas prefieren escuchar a sus predicadores favoritos, pero estos predicadores, con todo respeto a ellos, estarán expresando lo que la palabra dice. Debemos nosotros, sin intermediarios, ir a la palabra para corroborar si lo que ellos dicen es cierto. Y aún lo que yo digo, si lo que yo estoy diciendo no está de acuerdo a la palabra, ponga stop, detenga ese podcast y no escúcheme más. Pero si lo que yo estoy diciendo es lo que la palabra de Dios dice, si realmente corresponde, escúchelo y ponga por obra. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve con la palabra. El Espíritu Santo agarra la palabra y la hace funcionar primeramente en nuestras vidas. Y luego, si actuamos en ella, creyendo en ella, declarándola, moviéndonos en lo que ella dice, las señales la acompañarán. La bendición plena está en un ministerio que honra la palabra de Dios. Si queremos prosperar y avanzar en algo,
Debemos considerar lo que Dios dice. Un ministerio solo será próspero si él toma a lo que Dios dice en su integridad y lo pone por obra. Dios no pondrá su mano en algo que va contrario a su palabra. Consideremos la palabra. Dios quiere usar en estos últimos tiempos una generación con poder, con osadía, pero ese poder y esa osadía vienen porque han entendido la palabra y saben el respaldo divino que tienen para funcionar con ella. Saben que actuando en la palabra, el Espíritu Santo fluirá junto, pero es necesario llenarnos de la palabra, apropiarnos de la palabra. No olvidarnos que la fe genuina, ella llega cuando el conocimiento bíblico aparece. Sin conocer lo que la palabra dice, no hay una fe genuina, no hay un fundamento. Por ende, esa fe no será una fe firme ni verdadera. La verdadera fe está basada 100% en la palabra de Dios. Dividiendo correctamente Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, funcionando correctamente en el pacto que es suyo, tenga la seguridad y la certeza de que Dios honrará a su palabra por medio de usted para hacer cosas grandes en estos últimos tiempos. Espero que usted haya sido edificado. Gracias por escucharnos. Comparta con alguien que necesita oír esto. Y no se olvide que usted es bendecido con toda la bendición. Hasta nuestro próximo podcast.